Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es sobre las rebeliones indígenas. Las rebeliones indígenas en el curso de Historia del Perú. Muy bien, para poder entender por qué se producen las rebeliones indígenas, hay que irnos a las reformas borbónicas. ¿Desde cuándo llegan las reformas borbónicas? ¿Para qué se crean las reformas borbónicas? Recordemos que fue el tema pasado. ¿Y qué va a originar las reformas borbónicas? Muy bien, un pequeño recordatorio. Las reformas borbónicas van a ser creadas en el gobierno de Felipe V de Borbón, rey de España. ¿Ya? ¿Por qué? Hay un porqué. Ocurre que se van a dar cuenta que en el virreinato del Perú no ingresa la misma cantidad de dinero. Hay fuga de dinero. No hay una buena administración. ¿Ya? ¿Por qué? No olvidemos que cuando se crean las reformas borbónicas, en el Perú existían las gobernaciones todavía. ¿Ya? Y esto no es bueno, porque es un sistema político corrupto, es un sistema político donde hay fuga de dinero, no llega la misma cantidad de dinero al gobierno de España, ¿ya? Y como resultado tiene que haber cambios. Las reformas borbónicas son creadas pensando en la organización, en tratar de reducir los niveles de corrupción y de desvío de dinero de las colonias de España, ¿ya? Tratar de organizar la política que había en las colonias de España en América. Tratar de generar mayores fuentes de ingreso de dinero. Por un lado, era regular la economía. Por otro lado, era evitar que le roben menos, que le roben más. Y por otro lado, era crear más impuestos. Por una parte es positivo y por otra parte es negativo. Vamos a verlo. Felipe V de Borbón, rey de España, crea las reformas borbónicas. Pero el rey de España, que le va a dar mayor impulso, mayor importancia, que va a crear mayores normas, va a reglamentar las reformas borbónicas, va a ser Carlos III de Borbón. Felipe V lo crea, lo trata de aplicar, pero el que le va a dar más importancia, el que va a aplicar más reglas a las reformas borbónicas va a ser Carlos III de Borbón, rey de España. Estas reformas borbónicas van a afectar gravemente a la población indígena, a los criollos. A los peninsulares no les va a afectar. Estas reformas borbónicas afectan directamente a la población indígena y a los criollos. A la población indígena, ¿cómo los afecta? Con la mita minera, con el aumento de impuestos, con los obrajes. Respecto al aumento de impuestos, afecta al pueblo indígena y a los criollos, porque van a tener que pagar más impuestos, debido a que estas reformas borbónicas tienen que plasmarse tal como se ha creado, tal como se ha indicado, tiene que implantarse. Si se tiene que cobrar más impuestos, se cobran más impuestos, para los indígenas y para los criollos. ¿Y los criollos de qué vivían? Los criollos se dedicaban al comercio, de eso vivían. Tú como comerciante tenías que pagar antes de las reformas borbónicas, no sé, mensualmente 300 soles en impuestos o 500 soles en impuestos antes de las reformas borbónicas. Ahora, con las nuevas reformas borbónicas vas a tener que pagar 1000 soles o 1000 y tanto. ¿Te afecta mucho? Claro que te afecta mucho. Que te aumenten los impuestos te afecta gravemente. Ya no vas a ganar como antes, porque eso que tú ganabas va a tener que ser
pagado como impuesto. Así que afecta gravemente a los criollos y al pueblo indígena. Por una parte, tiene ciertos puntos positivos las reformas borbónicas, en la parte de orden, en la parte de administración, pero por otra parte tiene mucho de negativo al subir tanto los impuestos, al explotar a los indígenas. La discriminación va a seguir por igual, no va a bajar ni a aumentar. En este contexto se producen las rebeliones indígenas, ya sea encabezado por líderes de etnias amazónicas o ya sea encabezado por curacas o caciques. Tenemos la primera fase, ¿ya?, que se va a dar en la parte amazónica. La rebelión indígena en la parte amazónica lo va a encabezar Juan Santos Atahualpa. ¿Cuál es el objetivo de este rebelde amazónico? El objetivo era expulsar a los españoles, ¿ya?, y restaurar al Tahuantinsuyo. Bueno, restaurar el Tahuantinsuyo es más un sueño, ¿ya? Durante varias décadas después de la muerte de Túpac Amaru I, el último inca de Vilcabamba, hubieron varias rebeliones, varios alzamientos. ¿Y cuál era el sueño de estos alzamientos, de estos rebeldes? Restaurar el Tahuantinsuyo. ¿Se pudo? No se pudo. Juan Santos Atahualpa también tenía esta idea, a pesar que ya habían pasado cerca de casi 2 siglos, esta idea quedaba todavía en su mente, ¿ya? Él quería reivindicar al pueblo indígena y restaurar el Tahuantinsuyo. Y no solo el pueblo indígena, sino la población en general, ya sea andina o ya sea amazónica. Es por eso que Juan Santos Atahualpa encabeza la resistencia en la región amazónica. ¿Cuál es el centro, cuál es el punto estratégico donde tiene sus cuarteles Juan Santos Atahualpa? En lo que vendría a ser el Gran Pajonal en la selva central, ¿ya? En la selva central queda el cuartel donde se va a encontrar Juan Santos Atahualpa. ¿Quiénes van a ser los virreyes que van a gobernar en este contexto? Uno de ellos va a ser Juan Antonio de Mendoza y el otro va a ser José Antonio Manso de Velasco, el conde de Superunda. Pero muy aparte de los españoles, de los soldados españoles, ¿ya?, muy aparte, se presenta otro problema. ¿Por qué? Juan Santos Atahualpa no quiere, no le parece correcto que vayan órdenes religiosas a la selva para hacer misiones evangelizadoras. No, no le parece. Ellos creen que la función que tienen los sacerdotes es una función de adiestramiento, es una función de lavar conciencia. Y por lo tanto, a pesar que eran sacerdotes, estaban en contra de ellos. Es por eso que Juan Santos Atahualpa habla con las etnias amazónicas, como los Shipibos, Conibos, Ayánicas, entre otras, para que no permitan que los sacerdotes, de esta orden religiosa llamada los franciscanos, ingresen y les hablen acerca de este Dios cristiano. Juan Santos Atahualpa le da la orden de que no se dejen influenciar por estos sacerdotes franciscanos y que si es posible que los maten y si es posible que los voten. Esa es la orden. Y estas etnias amazónicas van a hacer eso. Cuando vean un sacerdote, un misionero, ya sea franciscano o de la orden que sea, los van a perseguir. En el caso más leve, los van a votar nada más. Y en el caso más radical, van a matar a los sacerdotes franciscanos, ¿ya? Los van a atravesar con sus flechas, como una señal de que no van a aceptar al Dios cristiano. Esto es respecto a la parte religiosa. En la otra parte militar,
Juan Santos Atahualpa va a crear un conjunto de guerrillas, ¿ya? Un conjunto de guerreros a través de guerrillas. ¿Qué es una guerrilla? Una guerrilla es un ataque no de un gran ejército, sino un ataque por partes. Por ejemplo, por una parte de la región amazónica pasa un ejército, ¿ya? Un ejército de españoles. Como estas etnias amazónicas conocen muy bien a la perfección todo el territorio, van a aprovechar el factor sorpresa. ¿Cuál es el factor sorpresa? Atacar cuando los españoles no se imaginan que están en esta zona. Como conocían muy bien y podían prácticamente ser invisibles porque había árboles, maleza, estas etnias amazónicas utilizaban el factor geográfico para poder esconderse y atacar y hacer emboscada a los españoles. Es por eso que los españoles van a sufrir muchas bajas, porque las etnias amazónicas van a atacarlos sin que ellos se den cuenta. Sin que ellos se den cuenta, van a atacarlos. Hablamos de la región amazónica, donde hay plantas, árboles, y estas etnias conocen el territorio y van a utilizarlo a su favor. Para mala suerte de los españoles, no van a poder capturar a Juan Santos Atahualpa, que es el líder del movimiento en la parte amazónica. Es un movimiento rebelde en la parte amazónica. No van a poder atraparlo. Él conocía muy bien toda la zona y cuando los españoles iban a buscarlo, él desaparecía, se perdía. Nunca pudieron atraparlo. Pasaron años y no pudieron vencerlo. Nunca pudieron capturarlo. Se cree que murió ya a una edad avanzada, ¿ya? Otra teoría dice que lo envenenaron, pero no se sabe a ciencia cierta qué le pasó. Pero de algo no debemos tener duda, que nunca fue capturado por un español. Juan Santos Atahualpa nunca fue capturado. ¿Logró su misión, su objetivo rebelde en la Amazonía? Sí, lo logró. ¿Logró causar bajas en el ejército español? También lo logró. Nunca fue capturado. Esa es la primera rebelión en la parte amazónica, ¿ya? Encabezada por Juan Santos Atahualpa. Ahora nos vamos a la parte andina. En la parte andina tenemos a un curaca llamado Túpac Amaru II. Este era su alias. Su nombre real era José Gabriel Condorcanqui. ¿Okay? José Gabriel Condorcanqui Nogueira. Antes de comenzar con la labor que hizo Túpac Amaru II, vamos a ver su origen. De quién desciende, quiénes son sus padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. Primero, partimos de los cargos que él tenía. Túpac Amaru II, o José Gabriel Condorcanqui, era curaca de Surimana, era curaca de Pampamarca y era curaca de Tungazuca. ¿Dónde quedan estos lugares? En Cusco. ¿Ya? Él era curaca. ¿Por qué era curaca? Porque tenía descendencia noble. Él tenía descendencia de los incas. No era un inca, pero tenía descendencia de los incas. A ver, comencemos. Túpac Amaru I fue el último inca de Vilcabamba. ¿Ya? Tuvo un hijo llamado Diego Felipe Condorcanqui. ¿Ya? Este chico se casa con Juana Pilcohuaco y de ellos nace Blas Condorcanqui. Blas Condorcanqui se casa con Francisca de Torres y nace Sebastián Condorcanqui. Sebastián Condorcanqui se casa con Catalina del Camino y nace Miguel Condorcanqui. De Miguel Condorcanqui se casa con Rosa Noguera y nace José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. Eso quiere decir que Túpac Amaru I vendría a ser el tatarabuelo de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. Por este motivo, Túpac Amaru II se pone este alias, recordando a su tatarabuelo, Túpac Amaru I. Ya que muchos creían que simplemente copió este nombre porque vio que este último inca fue muy valeroso. No solo copió porque era su familiar, era su tatarabuelo. Es por eso que decide
colocarse este nombre de Túpac Amaru II, pero su verdadero nombre era José Gabriel Condorcanqui Noguera. Ahora, entendamos por qué se da la rebelión en la parte andina encabezada por Túpac Amaru II. Es bien sencillo de entender, bien sencillo. A ver, ¿cuáles son las causas de la rebelión de Túpac Amaru? 1. La explotación de los indígenas en los obrajes. ¿Qué es un obraje? Es un lugar donde te van a crear telas, ¿ya? Te van a crear vestimentas, te explotan creando textiles, ¿ya? Esos son los obrajes. Otra causa, el abuso en los repartos mercantiles. Esto ya hemos visto con los famosos corregidores, ¿ya? ¿Qué pasaba? Los corregidores, aparte de cobrarte impuestos, de cobrar impuestos a los indígenas, te vendían mercancía proveniente de España, ¿ya? Sería bueno que te vendan un producto, pero a un precio justo. Los españoles te vendían un producto que venía de España y de calidad media a mala, calidad de producto media a mala, y tú tenías que comprarlo. El indígena tenía que comprar esa mercancía que era prácticamente mala calidad. Y si no lo compraba, le ponían una sanción. Y si no, un castigo, ¿ya? O sea, el indígena estaba obligado a comprarle cualquier baratija o cosa que no le sirva o que sea de mala calidad. Esa era su obligación del indígena. El indígena te pagaba, ¿ya? Y tú a cambio le dabas una mercancía. Es por eso que había mucho abuso en el reparto mercantil. Te vendían una baratija o algo de poca calidad a un gran precio. Y el indígena, como estaba obligado, tenía que pagar. Segunda causa. Tercera causa de la rebelión de Túpac Amaru II. El pago del tributo y la mita. El reparto mercantil tenías que pagar. 1. El pago del tributo, también, el famoso tributo indígena, también tenías que pagar. Tercero, la mita minera. Era costumbre que los indígenas de cierta edad, desde los 18 hasta los 60 años, vayan a trabajar a las minas. Era obligatorio. Si no querías trabajar en este lugar tan desgastante, tenías que pagar una cantidad de dinero para que te cambien de lugar de trabajo. Pero era obligatorio la mita minera, así como la mita obrajera en los famosos obrajes donde tenías que crear telas, ¿ya? Era más pesado y los indígenas llegaban a fallecer en las mitas, en las minas, pero tenías que pagarlo. Así como tú pagabas los repartos mercantiles, así como tú trabajabas en los obrajes, también tenías que trabajar en la mita. Y el cuarto, otro motivo más, es el abuso del corregidor Arriaga. Ya les había explicado que la misión del corregidor es cobrarte impuestos, presionarte para que pagues tus impuestos. Si no los pagas, envía a los soldados para que te castiguen. Y aparte discriminaba al pueblo. Y el corregidor también te daba los repartos mercantiles, te vendía productos de mala calidad. Todo eso tú debías pagar. Y al final el indígena se quedaba con prácticamente casi nada de dinero que recibía. El indígena sí recibía un pago, pero muy bajo. Y de ese pago, gran parte se iba en reparto mercantil, en tributos y en lo que te cobraba en exceso el corregidor. Porque el corregidor debía venderte un producto a cierta cantidad de dinero. Pero este corregidor, como era corrupto, te cobraba el triple o el cuádruple o hasta el quíntuple de lo que costaba. Y esto va a causar un gran malestar en toda la población indígena que va a llegar a odiar al corregidor. Y como resultado se van a rebelar contra el corregidor Arriaga, que era corrupto, racista, discriminador, abusivo, todo, y lo van a matar, ¿ya? Es por eso que el sistema de corregimientos, el corregimiento desaparece y se crean las intendencias. Porque el rey de España se da cuenta que el sistema de corregimientos es corrupto, le roba a España,
le roba a los indígenas, le roba a todo el mundo y decide cambiar el sistema del corregimiento por el sistema de intendencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Eso lo vamos a ver en la parte final. Pero lo importante es ver ahora las causas y cómo se produce el enfrentamiento de Túpac Amaru II contra los españoles. Muy bien, la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Quién era virrey en este entonces cuando se inicia la rebelión de Túpac Amaru? ¿Quién era virrey? Agustín de Jáuregui. ¿Ya? Virrey de Perú, Agustín de Jáuregui. Todo comienza un 4 de noviembre. Túpac Amaru, cansado del abuso de los corregidores, cansado del exceso de impuestos, cansado de que España haya enviado al virreinato del Perú las reformas borbónicas, ¿ya? No olvidemos que Túpac Amaru II era un comerciante, era un curaca, tenía varias tierras, tenía una mina también, tenía animales también, claro, pero él se dedicaba al comercio. Cuando llegan las reformas borbónicas al Perú, le afecta directamente a sus bolsillos. ¿Por qué? Porque no solo llegan las reformas borbónicas al Perú. Estas reformas borbónicas, claro, afectan en la parte política, en la parte económica, pero también afectan en la parte territorial. Porque el Alto Perú, que era parte del virreinato del Perú, con esas reformas borbónicas, el Alto Perú pasa a un nuevo virreinato que se crea. ¿Cómo se llama? El virreinato del Río de la Plata. Se crea el virreinato del Río de la Plata y el Alto Perú pasa a Río de la Plata. Ya no es dependencia del virreinato del Perú, sino que ahora depende de otro virreinato. Y resulta que Túpac Amaru comerciaba en la zona del Alto Perú, Bolivia. En el Alto Perú, Bolivia, en esta zona, Túpac Amaru comerciaba, tenía muchos clientes en la zona del Alto Perú. Ahora ya no va a poder comerciar en el Alto Perú. ¿Por qué? Porque con las reformas borbónicas, el Alto Perú pasa a un virreinato que él no pertenece. Y él no puede comerciar con otro virreinato, eso está prohibido. Túpac Amaru se ve afectado económicamente, va a tener que buscar nuevos clientes, nuevas zonas, y eso demora mucho tiempo. Es por eso que uno de los motivos de por qué Túpac Amaru se rebela contra los españoles, contra el virreinato, es por esto, porque afectan a su negocio, ¿no? Se dedicaba de la venta de productos. En 1780, el 4 de noviembre, Túpac Amaru se dirige a Tinta, Cusco, y encabeza una rebelión contra los españoles. El 10 de noviembre, los indígenas, ¿ya?, van a asesinar al corregidor Antonio de Arriaga. Este corregidor abusivo, corrupto, discriminador, lo van a asesinar. ¿Quién? El pueblo indígena. Lo mata. Túpac Amaru era consciente de lo que hacían, sí, eran conscientes, es más, apoyó eso. El 16 de noviembre de 1780, Túpac Amaru decreta la libertad de los esclavos negros. Túpac Amaru había solicitado el apoyo de todos, no solo de la población indígena, sino solicitó el apoyo de todos, indígenas, mestizos, criollos, esclavos negros, todos, ¿ya? Y es por eso que a cada sector le va a ofrecer ciertas cosas distintas. A un criollo no le va a ofrecer lo mismo que a un esclavo o que a un indígena. A los criollos le va a permitir mayor facilidad para que puedan pagar menos impuestos y tener más lugares donde comerciar. A los esclavos negros les prometió su libertad. A la población indígena también le prometió tener más derechos. Dos días después, ¿ya?, el 18 de noviembre, Túpac Amaru logra una gran victoria en Sangarará, en la batalla de Sangarará. Luego de ganar en Sangarará, Túpac Amaru, a los españoles, se retira al Alto Perú, o sea, regresa a lo que vendría a ser entre Puno y Bolivia. Ese fue un gran error de Túpac Amaru, no proseguir y tomar el Cusco, ¿ya? Si Túpac Amaru hubiera tomado el Cusco y hubiera proseguido con las batallas y no simplemente se hubiera contentado con ganar en Sangarará, la historia hubiera sido distinta. La rebelión hubiera durado mucho más tiempo, mucho más tiempo. Pero ¿qué hace Túpac Amaru? Al ver
una gran victoria en Sangarará, vence al ejército español en Sangarará y luego se retira al Alto Perú, ¿ya? Para formar su ejército. Y luego de ahí, luego de llegar al Alto Perú, iba a regresar o iba a entrar al Cusco. Pero muy tarde, pues se demoró mucho. ¿Qué ocurre en 1781? El 6 de abril de 1781, Túpac Amaru se enfrenta en la batalla de Checacupe y Combopata, en estas dos batallas contra los españoles, y es derrotado. Actuó muy lento. Túpac Amaru tuvo un gran error por no atacar y por no ser constante en la batalla. Al darle tiempo a los españoles van a reestructurar su ejército y van a atacar, ¿ya?, a Túpac Amaru. Túpac Amaru se va a enfrentar a los españoles, pero ya va a ser muy tarde. Los españoles ya habían reunido un gran ejército que le iba a hacer frente en Checacupe y Combopata. Como resultado, Túpac Amaru es derrotado, es tomado prisionero y en la plaza de armas del Cusco, delante de los españoles, delante de la población indígena, se le da la pena máxima, morir descuartizado, ¿ya? En una primera instancia trataron de descuartizarlo, pero era imposible. 4 caballos no pueden romper o despedazar los miembros del cuerpo, a lo mucho pueden fracturar los huesos. Los caballos tiraron de las 4 extremidades de Túpac Amaru, pero no lo mataron, solo causaron un gran dolor nada más. Entonces a Túpac Amaru, como no van a poder matarlo de esta forma, le van a cortar la cabeza, lo van a degollar delante de todo el pueblo. Pero lo peor es que también mataron a su familia. Mataron a Micaela Bastidas, que era su esposa, también en la misma plaza. Le van a cortar primero la lengua, luego le van a atravesar con una espada muy delgada a la altura de los pechos, ¿ya?, para que sienta mucho dolor, y luego la van a degollar. Uno de sus hijos también le pasó lo mismo. Y con esto acaba la rebelión de Túpac Amaru. Túpac Amaru tuvo la posibilidad de ganar, pero se confió. Una mala estrategia de guerra le jugó caro, le jugó la vida. Porque si Túpac Amaru hubiera actuado inmediatamente, hubiera podido capturar Cusco, tomar Cusco y luego de Cusco reunir más seguidores, más rebeldes, y ya no simplemente sería una rebelión, sería algo más grande. Ya no solo sería en Cusco, sino que hubiera llegado a otras regiones del virreinato. Pero actuó muy lento, no planificó bien, y como resultado lo van a terminar asesinando en la plaza de armas de Cusco. Pero eso no quiere decir que con la muerte de Túpac Amaru quedó todo, no van a haber más movimientos rebeldes, no. Al contrario, lo que hizo Túpac Amaru va a ser la inspiración para que muchos mestizos, muchos curacas también traten de repetir lo mismo de Túpac Amaru, pero ahora de una forma más estructurada. Va a generar mucha conciencia la muerte de Túpac Amaru. No nos olvidemos de Túpac Katari, ya es otra fase, son 3 fases, no solo 2, solo que las más conocidas, de las que más se habla, es la fase amazónica y de la fase andina, pero no nos olvidemos de la fase aymara, que lo encabeza Túpac Katari en 1781. ¿Ya? Túpac Katari va a ser conocido también como Julián Vilca Pasa, ¿ya? Es un líder, ¿ya?, de la zona aymara, o sea, de la zona que rodea Puno y Bolivia. ¿Quién va a ser virrey en este contexto? Agustín Jáuregui, el mismo que mandó a asesinar a Túpac Amaru. ¿Cuál es el objetivo de Túpac Katari en la fase aymara? El objetivo es tomar La Paz, o sea, tomar Bolivia, encabezar un gran movimiento, una gran rebelión,
y luego enfrentarse con un gran ejército a las tropas españolas. Es por eso que Tupac Katari durante 109 días va a tomar La Paz, ¿ya? Va a rodear La Paz, va a tomar La Paz, Bolivia. Pero va a ser derrotado. ¿Por quién? Por el general del Valle. El general del Valle va a ser un general español. ¿En qué año? En el mismo año, en el 81, en noviembre. Más o menos un mes después de su rebelión en La Paz, va a ser derrotado por este español llamado Lavalle. ¿Qué le va a pasar a Tupac Katari? A Tupac Katari su destino fue el mismo. Tupac Katari se le aplicó la pena de ser descuartizado. También van a haber caballos que van a jalar a Tupac Katari, van a tratar de imitar lo que le hicieron a Tupac Amaru, ¿ya? No van a matarlo, claro, y van a terminar cortándole la cabeza y los miembros, ¿ya? Le va a pasar exactamente lo mismo que a Tupac Amaru. Hasta el último momento, Julián Vilcapasa, o también llamado Tupac Katari, no se rindió y no tuvo miedo de morir. Este fue el último intento de poder hacerle frente a los españoles. No se pudo, pero va a seguir generando conciencia. Estos líderes, ya sea en la fase amazónica, en la fase andina o en la fase aymara, no van a ganar, pero generan conciencia, generan que la población indígena, los puracas, los mestizos, los criollos, tomen conciencia y más adelante se rebelen contra los españoles. Estaban sentando las bases para una futura independencia del Perú, que sabemos que se da en 1821, pero aquí estamos en el año de 1781, o sea, un promedio de cerca de 40 años después, ¿ya? No es mucho tiempo, son 4 décadas nada más. En esos 40 años se genera una conciencia en la población indígena, en el pueblo, en los criollos, en los mestizos, y hacerle frente a España. Son solo 40 años, desde el 81 hasta 1821, que se logra la independencia del Perú y también la independencia en América del Sur. Un pequeño resumen de las rebeliones de Juan Santos Atahualpa y de Tupac Amaru II. Juan Santos Atahualpa, su lugar de acción fue el Gran Pajonal, que es la selva central. Tupac Amaru, su lugar de acción, el altiplano, entre Cusco y Puno. ¿Cuáles fueron las causas de por qué Juan Santos Atahualpa se rebela? ¿Qué quería hacer? Expulsar a los españoles y a los negros. ¿Por qué a los negros? Porque decía que los negros estaban vendidos. Además, los negros no es una población autóctona del Perú. La única población autóctona del Perú son los nativos amazónicos y la población andina. Mientras que los negros no son de este lugar, no son de este continente, no es de este lugar. Son de otro lugar del mundo. ¿Qué buscaba Juan Santos Atahualpa? Restaurar el Tahuantinsuyo y expulsar a los franciscanos, porque creían que los franciscanos lavaban las cabezas lavaban las mentes, trataban de hacer que tú creas en un Dios, ¿ya? En otro Dios, en el Dios cristiano. ¿Quiénes van a tomar acciones frente a lo que estaba encabezando Juan Santos Atahualpa? El virrey conde de Superunda, ¿ya? Pero no logró casi nada, porque como les explicaba, Juan Santos Atahualpa utilizó la estrategia de guerra que es la guerra de guerrillas, en el cual tú atacas a los españoles no con un gran ejército, sino con pequeños ejércitos en la zona que ellos no conocen, mientras que las etnias amazónicas conocen a la perfección. Ellos se valían del medio geográfico para poder atacarte por pequeños grupos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la rebelión de Juan Santos Atahualpa? Que los españoles aumenten más soldados, ¿ya? Más soldados. Que los soldados españoles se vayan a la selva central para cuidar, para resguardar de que no hubieran otros levantamientos. Y que destruyan un fuerte llamado el fuerte de Quimiri, ¿ya? Mientras que por el lado de Tupac Amaru, ¿cuáles fueron las causas de la rebelión de Tupac Amaru II?
La explotación de la mita y de los obrajes, 1. El abuso de los corregidores, Arriaga, por ejemplo, con los repartos mercantiles y con la discriminación y con diversos puntos. ¿Quién era el virrey en ese entonces? El virrey Agustín de Jáuregui. ¿Cuáles fueron las acciones que se tomó? 1. La rebelión de Tinta, encabezada por Túpac Amaru. 2. La captura de Arriaga y la muerte de Arriaga. 3. La batalla de Sangarará, que fue favorable para Túpac Amaru. 4. La derrota en Checacupe y Combopata, donde Túpac Amaru II es derrotado y es capturado. Y 5. La muerte de Túpac Amaru II. Primero fue torturado y luego fue asesinado. Y como consecuencia, los españoles no se van a quedar contentos, porque van a quedar con una especie de trauma. Al haber dos grandes movimientos rebeldes, ellos van a creer que se van a generar más movimientos, es por eso que toman las medidas necesarias. ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron? En este caso de Túpac Amaru II. Van a acabar con los corregimientos, porque el corregimiento fue una de las causas para la rebelión de Túpac Amaru, ya que el corregidor Arriaga era corrupto, era abusivo, y deciden cambiar los corregimientos por las intendencias. ¿Qué más? Deciden crear la audiencia de Cusco, ya que es una audiencia, es un lugar donde te juzgan a ti, es como un juzgado, ¿ya? Crean una audiencia en el Cusco. Y algo más, van a prohibir que se lea o se hable de los comentarios reales de los incas, creada por Inca Garcilaso de la Vega. Esto genera un pequeño trauma en los españoles. Van a prohibir que hables en quechua, o que escribas, o que leas algo en quechua, o algo relacionado al origen inca, o al pueblo inca. Queda prohibido, bajo pena de cárcel o muerte. ¿Qué más va a generar en los españoles? Que creen un regimiento, que es una gran base militar con muchos soldados españoles, que en caso de alguna rebelión automáticamente van a este lugar para acabar con estos grupos revoltosos. En pocas palabras, van a generar que contraten más soldados, que formen más soldados españoles, para estar preparados a un futuro ataque de algún rebelde, ya sea alguien parecido a Túpac Amaru o a Juan Santos Atahualpa. Van a estar preparados para un posible enfrentamiento. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en una siguiente clase.